Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Sergio Burgos. Sergio es el segundo tesista que tenemos en este espacio del Sancocho Urbano. La idea, le estaba comentando a Sergio, era pues aprovechar el conocimiento que han creado muchos de ustedes en sus tesis de pregrado, de maestría, y que a veces se quedan pues por ahí guardados en una biblioteca o en un archivo, y utilizarlo pues primero para que muchos más los conozcamos, pero ojalá en alguna ocasión pues podamos conectarlo con la agenda del consejo y del gobierno distrital. Entonces, pues nada, Sergio, mil gracias por acompañarnos hoy. Diego, no, muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo. Muy complacido de estar en este espacio y como bien lo dices, es importante que todo el conocimiento que se aprende y se recopila a lo largo de una tesis de maestría o de pregrado, pues sea puesto a disposición de la ciudadanía y pues de los tomadores de decisiones de la ciudad. Entonces, pues muy complacido de estar el día de hoy acá contigo. Bueno, cuéntenos un poquito de usted, man. Entonces, ¿qué hace en la vida? ¿Qué estudió? Eh, Nada, ¿qué hace cuando tiene tiempo libre? No, Diego, pues nada, mira, yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Santo Tomás. Realicé una maestría en ordenamiento urbano regional en la Universidad Nacional de Colombia y pues de allí digamos que surge como esa curiosidad y ese interés por abordar las dinámicas territoriales, digamos, de la zona aledaña donde yo vivo. Yo toda la vida he vivido en la localidad de Suba y pues me ha causado siempre bastante curiosidad como todas esas transformaciones territoriales que se han visto a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, digamos que a partir de allí decidí elegir un tema que le apuntara a un ecosistema pues cercano aquí a la localidad y que pues para ese entonces estaba muy debate, pues por digamos, proyectos que se tenían pensados sobre la reserva. Pues ahora, hoy en día, todavía seguimos en la incertidumbre y pues un poco ya con unos quizás compromisos por parte de la administración distrital, pero pues somos conscientes de que hay mucho por hacer. Pues nada, yo soy ciudadano, como muchos de los que estamos en este tipo de espacios y pues en los tiempos libres me encanta salir a montar bici, me encanta hacer parte de procesos comunitarios, sembrar árboles, involucrarme quizás en las problemáticas del barrio y de comunidad y pues poner el granito de arena desde lo que se sabe y desde lo que se puede. ¿Y en qué trabaja hoy en día, Sergio? Bueno, digamos que yo me encuentro actualmente realizando trabajos de consultoría con diferentes alcaldías a nivel Cundinamarca relacionados con el tema de ordenamiento territorial y pues también a veces cuando salen colaboraciones con amigos para todo el tema de los POTs, PBOTs, entonces pues digamos que me muevo mucho en ese ámbito. Me gusta, digamos, participar también en colectivos investigativos. Ahorita con el tema de la región metropolitana, hemos realizado diferentes ponencias con un colectivo que se llama Rediacción, la red de investigación metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Entonces hemos estado muy activos con las audiencias públicas que se han planteado desde el Congreso con las provincias. Entonces, pues nos movemos en diferentes ámbitos actualmente. Bueno, cuéntenos así la versión rápida, ejecutiva de la tesis, hermano. ¿De qué se trata? Bueno, digamos que esta tesis es importante ubicarla en un marco espacial y en un marco temporal. La tesis fue elaborada entre los años 2016 y 2018. Y pues digamos que en esa época, durante esos años, estábamos en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa y digamos que dadas algunas circunstancias y algunos postulados que se tenían, decidí elegir el tema de tesis denominado Planificación Biorregional del Territorio, una aproximación al caso de la Gran Reserva Thomas van der Hamen. Y digamos que siempre mi tutor y pues las personas que estuvieron al tanto de la tesis se preguntaron, bueno, ¿y qué es eso de la Gran Reserva? ¿Por qué Gran Reserva? Darle, digamos, ese apelativo y ese enfoque biorregional. Y digamos que cuando uno se acerca a estos temas de ordenamiento territorial, se da cuenta que los límites político-administrativos son un impedimento para, digamos, tener una visión más amplia de lo que debería ser el ordenamiento ambiental del territorio.
Entonces, digamos que como eje central, obviamente se eligió la reserva, todo lo que tiene que ver con su plan de manejo ambiental, su delimitación. La reserva, cabe la pena recordar que es un área delimitada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el borde norte de Bogotá, entre las localidades de Suba y Usaquén, con una extensión de 1.395 hectáreas. Digamos que es un área bastante considerable, pero que a pesar de ello, actualmente sigue en manos de privados. Entonces eso ha, digamos, limitado el accionar de la administración pública para realizar muchos proyectos que se tienen contemplados desde todo lo que tiene que ver con restauración ecológica, lo que tiene que ver con recuperación de canales, vallados, la conectividad entre cerros y río. Y bueno, digamos que a partir de eso, uno amplía un poco más el espectro y se pone a mirar como que, bueno, pero no es solamente la reserva. Alrededor de la reserva hay unos ecosistemas y hay unas piezas territoriales que son importantes tener en cuenta para que el problema sea abordado de manera compleja y completa. Entonces, digamos que este tema de la gran reserva empieza a tomar trascendencia cuando empezamos a mirar municipios como Cota y Chía, que están aquí en las goteras de Bogotá, y que tienen unos valores agrícolas y ambientales e incluso culturales que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de hacer planeación. Entonces empezamos a mirar que en Bogotá, además de la reserva, tenemos una unidad de planeamiento rural, que conocida como UPR Norte, que pues aún alberga suelos de tipo 2 y 3, que pues son bastante valiosos pensando en un escenario de seguridad y soberanía alimentaria. Y muchas veces no se habla de esto. Entonces no es solamente la reserva, es también otra serie de territorios que son importantes para comprender este tema. Miramos hacia Cota. Cota también actualmente en las veredas que están aledañas al río Bogotá, hay una serie de terrenos que el mismo Agustín Codazzi ha determinado de importancia en cuanto al tema agrológico, y en Chía pasa lo mismo. Y sin embargo vemos cómo día por día planes parciales, planes urbanísticos, pues están dando espontáneamente y pues obviamente muchas veces con el beneplácito de las administraciones municipales, poniendo en riesgo este continuo rural, continuo ambiental, que sería clave para pensar en un escenario de estructura ecológica regional, ambiental, pero también rural. Entonces, a partir de allí empiezan digamos, a ver una serie de problemas, pero también de potencialidades del territorio que son importantes considerar, y qué bueno que quizás en este escenario de región metropolitana sean tenidos en cuenta. Un poco entonces también se aborda el tema de la apropiación social por parte de los actores del territorio. Digamos que en la localidad de Suba contamos aún con un cabildo indígena, Muisca, que pues se ha organizado en torno a la defensa del territorio, todos los valores ancestrales, etcétera. Y pues vemos también como una serie de ciudadanías últimamente se han aglutinado para también defender y proteger todos estos terrenos, no solamente la reserva, sino todo el área rural de Suba y pues de los municipios anteriormente mencionados. Entonces allí pues empieza a surgir el concepto de bioregión. Digamos que luego de hacer una revisión de literatura respecto a planeación y ordenamiento territorial, me encuentro que algunos autores de origen brasilero principalmente, a finales del siglo XX y principios del presente siglo, empiezan, digamos, a encontrar que en Latinoamérica principalmente hay una serie de ecosistemas que están enlazados entre sí y que de alguna forma merecen ser contemplados y merecen ser protegidos, pero no solamente desde un tema proteccionista, sino también de un tema de apropiación social. Está más que demostrado que ecosistema que es delimitado, pasa mucho por ejemplo con parques nacionales, pero que no es apropiado, pues a la larga termina sumido quizás en problemáticas de deforestación o problemáticas que tienen que ver con falta como de interés, ¿no? Entonces, encuentro este concepto de bioregión que le apunta a regiones homogéneas. Por ejemplo, en Brasil, un autor de apellido Guimaraes encuentra que el Pantanal de Mato Grosso, por ejemplo, que es una región desde el punto de vista ecológico muy importante, digamos, quizás no al nivel de la Amazonía, pero sí con unas cualidades bastante singulares, reúne lo que es características de importancia de la flora, la fauna,
geológicas, climáticas, pero también digamos, un contexto social de hace años, digamos, de apropiación, de transformación del paisaje y demás. Entonces, digamos que si esto lo ponemos en el contexto colombiano, lo podemos asimilar con la sabana de Bogotá, por ejemplo. Pero digamos que para acotar un poco más el tema, y digamos que con este tema de la bioregión, que digamos se delimita en un espacio que de alguna forma debe ser amplio para garantizar los flujos de vida, de conectividad ecológica, garantizar los hábitats de las especies de fauna, debe ser, digamos, de alguna forma amplio, pero también debe ser digamos, lo suficientemente acotado para que las personas tengan apropiación por el territorio. Entonces, digamos que empezamos un poco a acotar más. Decimos, bueno, la sabana de Bogotá, quizás para este caso específico de la reserva, puede resultar un poco grande en un comienzo, pero digamos, esto es lo bueno de lo bioregional, que no son límites rígidos. A medida de que tú vas viendo que una problemática determinada va avanzando, puedes ir ampliando esos límites. Pero digamos que para este caso yo decidí elegir como ámbito de estudio lo que es borde norte de Bogotá, municipios de Cota y Chía, sin, digamos, sin perjuicio de excluir otros municipios que pueden entrar dentro de esta discusión. Entonces, digamos que en esta pequeña bioregión, digamos, con estos elementos ambientales como son el Cerro de la Conejera, obviamente el río Bogotá y los cerros orientales, Torca, Guaymaral, el bosque de las Mercedes dentro de la reserva Vanderhamen, el bosque de las Lechuzas, a la altura, digamos, de un brazo del humedal Guaymaral. También encontramos lo que es la serranía del Majuy, encontramos algunos relictos de bosque en el municipio de Chía, el río Frío, el río Chicú. Digamos que encontramos ciertas similitudes y unas problemáticas muy comunes, digamos, muy particulares, que son el riesgo de suburbanización, por ejemplo, alto riesgo por inundación a causa de las crecidas del río Bogotá. Encontramos también unos suelos con unos valores agrícolas similares, digamos tipo 1 y 2 según el IGAC, y digamos que de acuerdo a eso empezamos a analizar qué está pasando en toda esta pieza y nos damos cuenta que, como te mencionaba, hay problemáticas en común, pero pues también hay potencialidades que sería importante tener en cuenta. Digamos que eso a grandes rasgos es lo que plantea la tesis. Ok. Pues me surgen varias preguntas, Sergio. Por ejemplo, en este ejemplo que usted pone en Brasil, mm, pues no sé si esa bioregión está en un contexto, pues, si no urbano, por lo menos semiurbano, o está el que estamos planteando en la reserva Vanderhamen, porque supongo que, digamos, un poco la logística de hacer la planeación en un contexto, pues yo no sé, selvático o totalmente silvestre, no sé cuál sea el término específico, es distinto a hacerlo en el contexto en Bogotá. ¿Cómo están relacionadas esas dos? Perfecto, sí, no, obviamente por eso ponía un poco el ejemplo de parques nacionales, no se trata tampoco de pensar en regiones inhóspitas o en regiones totalmente quizás apartadas del mundo urbano y humano, pero también se trata de, digamos, la sabana de Bogotá, pues tú bien sabes, por ley 99 del 93, está, digamos, protegida, digamos, se le otorgó una vocación agrícola y forestal principalmente, y a todas luces en estos ya más de 25 años, quizás la autoridad ambiental no ha sido lo suficientemente rigurosa para regular una serie de usos y digamos, un modelo de ocupación que pues es a todas luces insostenible. Entonces, por eso te mencionaba, aún nos quedan ciertos relictos de bosque originario y pues bosque también que se ha recuperado y restaurado y pues obviamente convivimos con un mundo suburbano y un mundo urbano. O sea, para nadie es un secreto que en el límite suroccidental de la reserva tenemos barrios de suba, barrios populares. Al norte, por ejemplo, en el municipio de Chía tenemos un modelo de ocupación suburbano, pues tenemos la autopista norte y digamos tenemos unos tensionantes que pues de alguna forma pueden en algún momento dificultar la consolidación de la reserva. Sin embargo, cuando se planeó, digamos, cuando el profesor Vanderhamen planteó la necesidad de crear un área de protección al borde de Bogotá, precisamente se trataba de eso, de resarcir lo que venimos haciendo mal en términos de planeación
y de alguna forma recuperar y proteger lo poquito que nos queda. Digamos que en algún momento se hablaba de que nos quedan solamente 100.000 hectáreas de suelo en la sabana de Bogotá disponible para lo que es agricultura y restauración. Entonces, digamos que de lo que se trata es un poco de recuperar lo que hay, digamos, de recuperar lo que se ha de alguna forma transformado de manera inadecuada y proteger lo que aún nos queda. Entonces, digamos, este modelo de bioregión a lo que le apunta es con lo que hay, concientizar a la gente de que vive en un territorio rico, porque pues, la sabana de Bogotá tiene unas ventajas altísimas, la cercanía, pues digamos, la posición estratégica en relación con la capital, unos suelos con unas calidades altísimas para la seguridad alimentaria y pues desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, que digamos es un tema que tenemos que considerar en estos momentos. Entonces se trata también de hacer unos pactos de borde, ¿sí? Digamos que esto quizás pueda sonar romántico, pero si no hay voluntad política, pues difícilmente una bioregión se va a consolidar y pues obviamente por parte de las comunidades también compromiso y apropiación. Bueno, pero entonces, cuénteme, mañana usted es el alcalde de Bogotá y además acabamos con el consejo y entonces no le trancan nada acá. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Qué cree que hay que hacer con la reserva Van der Hamen que no estamos haciendo ahora? Ya me dijo el tema de la apropiación pues de las comunidades, que es muy valioso, pero ¿cómo volvemos esa promesa o que es la reserva Van der Hamen hoy en una realidad y pues más, usted es todavía más ambicioso, usted dice lo que tenemos está muy chiquito, nosotros tenemos que pensar eso más pues por fuera del perímetro de Bogotá y más como pues una estructura conectora regional, pues el Majuy está en Cota. Uh -huh. Eh, bueno, ¿qué haría usted como el alcalde todopoderoso de Bogotá que no estamos haciendo? Perfecto, bueno, no, igual Diego, tampoco se trata de inventar la máquina del tiempo. Digamos que yo creo que ya hay unas reglas del juego y hay unas cartas de navegación importantes. Primero que todo, el plan de manejo ambiental de la reserva da ciertas directrices para hacer realidad este sueño que de alguna forma los estudiosos del tema pues han soñado durante años. Entonces, pues lo primero es el tema de adquisición predial. Obviamente, mientras los predios sigan siendo digamos, de privados, pues muy poco se puede hacer. Ese es un compromiso que se debe llevar a cabo por parte del distrito, obviamente, y también de parte de la CAR. Entonces, pues, lo primero, adquirir los predios. Hacia el año 2017 se tenía más o menos un estimado de que los predios podían valer algo así como 600.000 millones de pesos, ¿sí? Una vez pues se haga esta adquisición, pues se deben hacer una serie de pactos con la Corporación Autónoma Regional para empezar digamos, programas de restauración y recuperación ecológica en los predios que han sido afectados, por ejemplo, con el tema de los floricultivos. Y ahí hay un punto importante. El plan de manejo ambiental le dio un periodo de gracia a los floricultores de 7 años para hacer una transformación productiva o bien es el caso de, digamos, llevar a cabo un proceso de enajenación voluntaria por parte del distrito y que pues ellos puedan migrar hacia otros, digamos, a otros terrenos en donde pueda ser factible digamos, llevar a cabo esa actividad productiva. Entonces, es un trabajo también no solamente de compra, digamos, sencillamente, sino también digamos, de llegar a unos pactos con las personas que viven allí. Eso sería lo primero. En la reserva hay un potencial muy grande y es el tema de las universidades y los colegios con vocación, digamos, tienen un pensum ambiental bastante marcado y está el tema de los viveros. Por ejemplo, tú vas a la reserva y hay muchísimos viveros. Entonces, qué interesante sería, por ejemplo, que las universidades y los colegios fueran aliados para, digamos, llevar a cabo procesos de restauración y educación ambiental una vez se compren los terrenos. Y, digamos, es algo que pocas veces se habla. Es importante también llevar a cabo el plan de uso público de la reserva, del cual también muy poco se habla, porque la reserva no, digamos, muchas veces nos quedamos con lo que tú mencionabas. La reserva no es ni la Amazonía, ni el Mato Grosso, ni por allá, digamos, las sabanas africanas, nada de eso. Es un ecosistema que a todas luces ha sido intervenido, bien o mal, y pues de alguna forma con lo que tenemos hoy en el año 2020 hay que trabajar, digamos, es importante
digamos, establecer como esos, ¿cómo decirlo? Una forma de que la gente vaya allá, conozca, establecer senderos, que la gente pueda ir en bicicleta, obviamente pues con unas normas bastante exigentes, pero sí, digamos, el tema de apropiación ciudadana es muy importante. Ahora bien, con lo que tú mencionas del tema de los otros municipios, tú mencionas, bueno, el Majuí está en Cota, pero realmente el Majuí no está tan lejos. Digamos, tú ves la variante que va de Siberia a Cota, que pues está pegada al río Bogotá, y el Majuí está ahí nomás a 300 metros. Entonces, allí hay, por ejemplo, unos valores muy importantes, como lo son el resguardo de Cota y Chía, que de alguna forma pueden ser vistos como valores culturales para de alguna forma recuperar la memoria que tanto pues se ha vulnerado por estos, digamos, estos días. Entonces, empezar a hacer esos pactos de borde con los alcaldes de Cota y Chía para que se dejen de expedir licencias urbanísticas a diestra y siniestra, y pues con la CAR para que sea más rigurosa a la hora de permitir estos modelos de ocupación. Entonces, digamos que, como tú lo pones, de que si yo fuera el alcalde, pues nada, comprar, implementar el plan de manejo ambiental, esto es de inyectar recursos y poner en marcha el plan de manejo, básicamente. Ok, bueno, hay otras dos preguntas. Una es, hermano, como todo alcalde, usted, por todo poderoso que sea, se va a encontrar la misma restricción que tienen todos los alcaldes y es, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Mm, digamos, yo tengo una duda y que tal vez usted me puede aclarar. Estos 600.000 millones de pesos no compran todos los predios de la reserva, compran unos, ¿cierto? Hasta donde entiendo el plan de manejo ambiental deja unos predios privados con Sí, unos usos restringidos, ¿cierto? sí. Bueno, entonces vayámonos por la opción barata que es no comprarlos todos, que sería lo ideal, creo, ¿cierto? Lo ideal sería comprarlos todos. Pues bueno, ahí tú mencionaste algo importante, y es que el plan de manejo ambiental contempla cuatro tipos de zonificación. Digamos que la más grande, que es la de restauración ecológica, es la que le apunta a la compra de los predios, ¿sí? Para Ujú. restauración. Pero hay otras zonas, por ejemplo, la Hacienda Las Mercedes, perdón, la Hacienda La Conejera, que tiene alrededor de 130 hectáreas y es patrimonio cultural de interés nacional, ¿sí? Entonces, digamos que ellos tienen su propio plan de manejo aparte, y digamos que ellos ahí dentro de la hacienda llevan a cabo prácticas de agricultura que son compatibles con la reserva. Ah, bueno, hay que aclarar, la reserva es una reserva productora. Al ser productora, tiene unos usos compatibles. Digamos que a diferencia de los cerros orientales, que son protectoras, que es protectora, allí se puede llevar a cabo agricultura, por ejemplo, y más teniendo en cuenta que los suelos de la reserva son tan fértiles y tan ricos. Hay otra parte que es la zonificación para usos sostenibles, como la clínica Corpas, como algunas zonas que, digamos, pueden llegar a ser compatibles con las de conservación, que de alguna forma no serían necesarias adquirirlas por parte del distrito. Sencillamente sería de alguna forma llegar a una concertación para que las personas que habitan allí o que se usufructúan de estos predios, pues lleven a cabo prácticas que no vayan a atentar pues con la vocación de la reserva. Entonces, por ejemplo, el tema de aprovechamiento hídrico subterráneo, que se ve mucho en la reserva, extraen grandes cantidades de agua para el riego de las flores, y pues esto, digamos que es visto como una actividad nociva desde el punto de vista ambiental. Entonces, empezar un poco a regular estos usos, y pues no sería necesario comprar todos los predios, como tú bien lo dices. Ok, pero bueno, igual 600.000 más lo que cuesta la restauración, más comprar. Eso no necesariamente le tocaría a Bogotá, pero lo ideal sería comprar la tierra que da hasta el Majuí también. Eh, ¿De dónde sacamos la plata, Sergio? Esa siempre va a ser la pregunta. Bueno, digamos que en el año 2015 se dejaron cerca de 130.000 millones de pesos en el Fondijer. Mm. Actualmente no se sabe dónde está ese dinero, porque con los ires y venires de las administraciones distritales, pues esa plata se pudo haber invertido en otras cuestiones. Y pues nada, yo considero, por ejemplo, que recursos que, digamos, la troncal de la séptima ya no se va a hacer, y pues ya la alcaldesa hizo ese anuncio, quizás recursos que ya no van a ir a ese proyecto, pues se pudiesen inyectar
en la adquisición predial de la reserva. Digamos que esto hay que verlo como una inversión a mediano y largo plazo, Diego. Yo creo que si invertimos en la reserva, digamos, los más beneficiados vamos a ser no solamente nosotros, sino las futuras generaciones, y pues ya lo estamos empezando a ver. Entonces yo pienso que si nos damos la pela para invertirle a una troncal de Transmilenio, que hablamos de billones incluso, pues nos podemos dar la pela para conseguir el dinero para restaurar la reserva. Y digamos que yo, digamos, soy partidario y no sé, de pronto algunas otras personas no han contemplado esta opción, quizás de hacer algunas alianzas público-privadas con personas que estén interesadas en el tema de turismo de naturaleza, por ejemplo. Qué Ujú. interesante sería que desde el distrito se impulsaran este tipo de alianzas y de alguna forma, pues con actividades que no sean, digamos que no afecten de entrada la reserva. Por ejemplo, desde la anterior administración nos planteaban un negocio muy malo y era que nos dejaban unos corredorcitos tipo Parque El Virrey a causa de que, digamos, a cambio de que gran parte de esos terrenos de la reserva pues se le entregaran a un fideicomiso. Entonces, obviamente ese tipo de canjes pues ya digamos que hasta allá tampoco, ¿no? Y tú miras lo que se tenía planeado para la reserva y eran básicamente unos parques lineales que desde el punto de vista biológico, no soy biólogo, pero sí recurrí a estudios que han hecho biólogos y todo el tema de fauna y flora, pues no garantizan una real conectividad. Quizás para ir a montar en bici o para ir a dar una vuelta con los amigos, pues sí, bacanísimo el plan de ir allá, pero desde el punto de vista biológico, pues muy poco o nada era lo que se pensaba con eso. Ok. Y con la zona, con la UPR, ¿qué hacemos? Porque Mira, pues esa es bueno, otra gran discusión y pues si la mm, queremos comprar también, también es otro poco de plata. no, no, mira, es que cuando hablamos de bioregión no necesariamente tiene que ser todo del público, digamos, del distrito, de lo público. En Ujú. una bioregión pueden converger diferentes actores de tipo privado también. O sea, de lo que se trata es llegar a acuerdos en cuanto al uso del suelo, ¿sí? Y por eso tenemos un POT y que pues qué bueno que lo vamos a revisar entre este año y el otro, precisamente para llegar a esos acuerdos y llegar a unas reglas del juego claras. Tú puedes tener tu finca en la UPR Norte, pero pues sabes que estás sometido bajo unas reglas, que no puedes construir edificios, que no puedes llevar a cabo allí proyectos urbanos o tener una escombrera o qué sé yo, cosas así. Si tenemos bueno, hablamos de que Bogotá tiene el 70% de su territorio rural, pero gran parte de ese territorio rural está, por ejemplo, en los cerros orientales y en el páramo de Sumapaz. Ujú. Bien sabes que en los cerros orientales, pues digamos en la franja propiamente, en la zona de protección, tú no puedes llevar a cabo actividades agrícolas y mucho menos en el páramo de Sumapaz, que ese es un gran conflicto que hoy en día vemos con los productores de papa y hortalizas, por ejemplo. Si tenemos la posibilidad en el norte de tener suelos fértiles sin ningún tipo de restricción por protección de páramos, de zonas, eh, digamos, de importancia ambiental, pues ¿por qué no lo aprovechamos para que Bogotá produzca sus propios alimentos en la UPR? Y muchas fincas hoy en día lo hacen, por ejemplo, haciendas como la Conejera, la Hacienda La Conejera, gran parte de su territorio está para producción alimentaria. Haciendas, digamos, cuando tú vas por la zona de Arrayanes hacia el aeropuerto Guaymaral, haciendas grandísimas que producen lechugas, tomates, zanahorias, bueno, lo que tú quieras. Y pues yo creo que se trata de darle más impulso. Yo en algún momento incluso hablaba de una central de abasto, quizás que apoyara directamente a estos productores para tener una retribución más justa, que no hubiese esa intermediación. Muchas veces los alimentos que se consumen, por ejemplo en Chía, en Cota, en Cajicá, en Zipaquirá, primero tienen que ir a Corabastos y luego otra vez regresar hacia los municipios. Entonces, quizás pensar en esa bioregión también como una despensa alimentaria. Entonces, digamos que la UPR Norte es lo que quizás menos preocupación nos da siempre y cuando se siga manteniendo como suelo rural. Eso sí, digamos que no sería negociable, obviamente. El chicharrón de eso es que los dueños de esos lotes, pues digamos, por lo menos algunos,
tal vez la mayoría, pues se oponen a que uno les ponga esas restricciones. Digamos, muchos tienen, y algunos de los que están en la Vanderhamen también. Lo que pasa es que pues uno tiene como que escoger sus peleas. ¿Sí? Nos va a tocar a algunos tipos de la Vanderhamen decirles, bueno, nosotros no les vamos a comprar sus predios, pero ustedes solamente pueden desarrollar estos usos o aplicar estos usos. Eso ya es una pelea. Me imagino que usted pues algo conoce. Ahora vamos a Sí, coger claro. y vamos a hacer lo mismo con, bueno, digamos, los de la UPR hasta ahora pues tienen esas restricciones, pero pues cada vez va a haber más presión sobre el desarrollo urbano de la UPR. Y los señores pues cada vez van a estar interesados en, digamos, monetizar el valor de su tierra, el valor económico. Entonces, pues, ¿qué hace uno para convencerlos? Pues, para que no se sientan perjudicados por el enfoque ambiental que le estamos dando a esa zona. Pues mira, digamos que el ordenamiento, desde los instrumentos de gestión y financiación encontramos diferentes figuras como la transferencia de derechos de edificabilidad. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en otras, bueno, aquí en Colombia casi no lo vemos, pero en otros países, en áreas de importancia ambiental y ecológica, digamos, los tenedores de la tierra que están interesados en hacer construcción o en, digamos, todo el tema de vivienda, pues sencillamente hacen uso de estos instrumentos de gestión para que, digamos, a cambio de que a ellos les permitan construir, pues se haga un intercambio, por decirlo así, con el distrito y salvaguardar esos terrenos en donde ellos tienen su, digamos, su propiedad. Entonces, algo se podría negociar, o sea, existen los medios y nada, o sea, por eso te pongo el ejemplo, en USME y en Sumapaz también se están dando luchas similares por parte de la población campesina y bueno, y digamos que allá el tema del campesinado es más fuerte, digamos que aquí en el norte ya hablar de campesino no sería En la propiedad. digamos, tan cercano, porque esto ya ha pasado a manos de, digamos, de personas con un poco más de, digamos, de adquisición monetaria y más con una vocación campestre, pero que de alguna forma el suelo sigue siendo valioso y sigue teniendo ese, digamos, ese valor agrológico. Entonces, pues yo pienso que, digamos, de ahí la importancia de que se emitan directrices de ordenamiento y no solamente desde el punto de vista distrital, sino regional. Entonces, si vamos a conservar la UPR Norte, es un pacto que vamos a hacer con los de Cota, con los de Chía, para que ellos también tengan eso, que se puede urbanizar, que, digamos que ellos sepan que si tienen en la mente urbanizar, pues hay unas zonas específicas para realizar revitalización urbana, para hacer todo el tema de redensificación, etcétera. Pero pues sí es un compromiso y una lucha que se debe dar en el plan de ordenamiento. La UPR es de lo poquito que nos queda. Bueno, Sergio, y para allá iba. ¿Cómo ve usted que esta nueva región metropolitana puede ayudar en, pues digamos, en cierta forma en la visión que usted nos ha descrito de la bioregión? Bueno, pues ya lo mencionaba, el tema de los pactos de orde, no solamente aquí con la reserva, sino todo lo que tiene que ver con cerros orientales. Tú ves, por ejemplo, la gente de Choachí, Fome, Quehuaque, está de alguna forma preocupada por ese modelo de ocupación que se ha cernido en los últimos años de Bogotá hacia los municipios. Entonces hay que empezar, digamos, a regular esos modelos de ocupación y esas densidades que se quieren pensar en la sabana de Bogotá. Entonces, yo considero que lo primero, hacer pactos de orden entre Bogotá y los municipios aledaños. Pensar en una estructura ecológica principal de escala regional, que la CAR en algún momento digamos, la consideró con el estudio del profesor Van der Hamen en el año 98, pero pues muy poco se ha hecho frente a eso. Determinar pues un modelo de ocupación, como te digo, de escala regional, garantizar un modelo de ordenación de cuenca hidrográfica, que el río Bogotá vuelva a ser el protagonista y el eje central del ordenamiento de la sabana de Bogotá. También establecer límites para la suburbanización y la ocupación desordenada de los suelos de Bogotá. Es impresionante ver cuando tú vas por la vía Bogotá-Tunja la cantidad de desarrollos urbanísticos que se han hecho.
a la vera del camino. Cuando tú vas entre Chía y Cajicá, por ejemplo, es impresionante la cantidad de nuevos desarrollos urbanos y muchas veces esto se hace sin tener en cuenta, por ejemplo, los censos del DANE, ¿sí? Que han sido tan cuestionados, pero que a la vez nos dan un aproximado de que la población quizás no ha crecido tanto como se ha pensado. En Bogotá, recuerdo que el anterior alcalde hablaba de algo así como 9 millones de personas, casi 10, y pues el DANE nos arrojó una cifra similar a los 7 millones 200 mil. Entonces, la evidencia está ahí, pues muchas veces se construye por un tema de especulación inmobiliaria, ¿no? También pues proteger los suelos, que tanto menciona el artículo 61 de la ley 99, los últimos suelos digamos, de calidad agrológica tipo 2 y 3. Y yo creo que es importante mencionar, ya que ahorita nos dimos la pela para reformar el artículo 325, que le da vida a esta región metropolitana, así como nos dimos esa pelea, pues también deberíamos darnos la pelea de una política nacional de ocupación del territorio y de ordenamiento territorial. Yo creo que Bogotá y bueno, y Colombia en general se ha caracterizado por un modelo muy centralista, no solamente para el tema de la toma de decisiones políticas, sino para el tema de ocupación del territorio. ¿Por qué no empezamos a mirar nuevos focos de desarrollo, nuevos polos de desarrollo? En algún momento con el profesor Julio Carrizosa nos sentábamos a dialogar sobre este tema y él mencionaba, venga, ¿por qué, por ejemplo, en el Magdalena Medio, en Cundinamarca, en municipios como Puerto Salgar, en municipios que de alguna forma tienen una infraestructura vial que se ha venido consolidando durante los últimos años, no empezamos a mirar nuevos posibles polos de desarrollo que puedan, digamos, de alguna forma aliviar esa macrocefalia que está aquí en la sabana de Bogotá? Porque todo es Bogotá, todo es Chía, ya todo se nos convirtió que si no es acá, pues ya no hay desarrollo posible. ¿Y por qué no pensamos entonces en descentralizar un poco ese crecimiento urbano? Yo creo que digamos que en clave de esta región metropolitana se podría pensar un poco en eso. Y pues el tema del agua, yo creo que el tema de agua en bloque, que irresponsablemente se han otorgado ciertas concesiones para vender agua a municipios que han hecho desarrollos suburbanos principalmente, no solo aquí en la Sabana, sino municipios como Anapoima de vocación turística. Digamos que es una irresponsabilidad otorgar licencias sin primero tener en cuenta de dónde va a provenir el agua que va a tomar la gente que va a ir a vivir allí. Y pues Bogotá, si sigue vendiendo agua en bloque, pues ellos lo van a seguir haciendo y pues siempre a costa de una cuenca que ni siquiera es nuestra, que es la cuenca del Orinoco, que la seguimos socavando y pues sin consideración y sin consulta de los municipios que están del otro lado de la divisoria de aguas. Entonces, un poco Bueno, ¿y qué pongo haría esos con temas eso? en la mesa. Lo voy a sacar de la Vanderhamen, pero ¿qué haría con eso? Mejor dicho, ¿cómo solucionamos el tema del agua en bloque? Es complejo porque hay ya muchas viviendas que se han construido a costa digamos, precisamente de ese modelo. Entonces, listo, como Bogotá nos vende el Quitarle agua, el pues agua a ellos no se sencillamente puede. no hay problema. Pero entonces no podemos seguir profundizando el problema. O sea, ya tenemos el problema, pero pues no, la idea tampoco es seguirlo profundizando. Entonces, básicamente sería, venga, ya que tenemos la región metropolitana y que la vamos a discutir y dialogar, no sigamos cometiendo las mismas embarradas. Pongámonos todos de acuerdo sobre cuál sería la forma más adecuada y que menor impacto le causaría al territorio. Entonces, por eso te hablo de quizás nuevos polos de desarrollo que no se han, valga la redundancia, no se han desarrollado y no se les ha prestado suficiente atención y descongestionemos la sabana de Bogotá. La sabana ya llegó a una capacidad de carga bastante elevada. Yo, por ejemplo, revisando un poco todo este tema de la integración regional y demás a lo largo de los años, alguien incluso hablaba de una idea loquísima de que Bogotá ya no fuera la capital de Cundinamarca, porque en términos prácticos, pues los bogotanos no votamos para gobernador, por ejemplo. Ujú. Entonces, se hablaban de propuestas, de, no sé, Zipaquirá, Fusa, Mm. el mismo Puerto Salgar ahorita, incluso yo pienso que sería más competitivo, pues por la cercanía con el río y con la Ruta del Sol, sería muy interesante empezar a considerar
estas nuevas centralidades, por ejemplo. Esta debía ser. Lo que pasa es que los primeros en brincar va a ser el gobernador de Cundinamarca que no se quiere ir a vivir a Puerto Salgar. Mm, Pero como Tan ordenamiento delicioso, territorial. ¿Ah? 30 grados centígrados. Pues, pero me parece buena idea. Yo había pensado por ejemplo, trasladar el funcionamiento de la rama judicial a otra ciudad intermedia, a Ibagué, a Bucaramanga, no sé, a Armenia, algo así, y así ayudar un poquito pues en la descentralización administrativa de Colombia. No había pensado en el argumento de quitarle presión pues poblacional a Bogotá, pero también tiene sentido. Eh, Le hablaba del tema de agua en bloque porque nosotros logramos que metieran en el plan de desarrollo, empezar a pensar en crear un acueducto regional. Eh, Ujú. por supuesto, la iniciativa en este caso vendría de Bogotá y pues tendría que llegarse a alguna clase de fusión con los acueductos de los municipios vecinos. Pero pues gran parte de organizar ese crecimiento suburbano que usted criticaba con toda la razón en Cota, en Chía, en Mosquera, en Funza, en todos lados, pues, es organizar pues la oferta de agua, y decir, mire, hay disponibilidad de agua para esta clase de desarrollos en estos sitios, y para estos no. Y eso pues, digamos, solo lo puede hacer realmente un acueducto centralizado. Ese esquema de la venta de agua en bloque pues ha sido muy dañino. Eh, pero bueno, entonces, creo que llegó el momento de las preguntas, Marisabel. ¿Cómo estamos de preguntas? Hay una pregunta de Andreas Fuentes y dice, es para Sergio, ¿cuáles son los posibles riesgos que genera el proyecto Lagos de Torca para la Reserva Vanderhamen? Bueno, es un tema del cual no habíamos hablado, pero que sí es realmente importante. Y pues digamos que en la tesis yo lo abordé cuando estaba todavía en pañales, ¿no? Digamos que Lagos de Torca como tal, con ese nombre nace en el 2017. Yo me encontraba ya como casi en las conclusiones del trabajo, pero ya como ciudadano y pues como planificador urbano, digamos que hay varias cuestiones a analizar. Digamos que el proyecto como tal no toca físicamente a la reserva, ¿sí? Porque hace parte del POS Norte, Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, que viene contemplado desde que se expidió el actual POT. Y pues esos terrenos ya estaban pensados para ser incorporados al perímetro urbano. El tema es que con la delimitación de la reserva, el Ministerio de Ambiente declaró en el área de conectividad de los dos polígonos, que es el polígono que está en Suba, que es el más grande, y el polígono que está en Usaquén, digamos, Lagos de Torca, de alguna forma está ensanduchado entre esos dos polígonos. Y en ese pedacito que permite la conectividad entre los dos polígonos, se tiene contemplado la construcción o la consolidación mejor de unos usos residenciales y unos usos comerciales. Entonces, si eso se llega a plasmar, si Lagos de Torca se llega a ejecutar tal cual como está, pues se pone en riesgo la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Actualmente, digamos que con la veeduría ciudadana de la reserva, hay un proceso de concertación tanto con los del Fideicomiso de Lagos de Torca como con la Secretaría de Ambiente para que en esa zona de conexión entre los dos polígonos se establezca un área que permita los flujos de vida, ya sea un parque, bueno, no sé si parque, porque es que el parque deja abiertas muchas posibilidades, pero sí una franja verde que garantice que allí no va a haber unos usos que son, que pongan en riesgo eso que plantea la reserva. Ahora bien, digamos que con el tema de la conurbación, que es un tema también que es importante hablar, que ya hoy en día lo vemos entre Bogotá y Soacha, por ejemplo, no sabemos dónde termina Bogotá y dónde empieza Soacha. Lagos de Torca planea llevar hasta la 245 el suelo de expansión urbana. ¿Qué pasa si el alcalde de Chía también decide aprobar planes parciales al sur del municipio y terminamos conectados con Chía, como lo que pasa hoy en día en el sur de la ciudad? Eso digamos que no sería conveniente desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista, por ejemplo, de seguridad, de movilidad. Es importante que los municipios
tengan unos cascos urbanos compactos. Entonces, Lagos de Torca también plantea eso, llevar la ciudad hasta las goteras de Chía. Y pues nada, básicamente el problema está ahí en la zona de conectividad, hacerlo bien. Venga, pero pues yo le pregunto, porque pues parte de los beneficios de tener este espacio es que uno lleve perspectivas distintas. Acá estuvo hace, no sé, tal vez un mes y medio, 2 meses, pues, un señor que fue gerente de Lagos de Torre y él tocaba pues la misma discusión y es pues por dónde se debe se debe garantizar la conectividad de la parte oriental de la reserva, de la parte oriental, quiero decir, de la autopista, con la parte occidental. Uh -huh. Y la discusión un poco, pues, digamos, uno ve un mapa de Lagos de Torca y un poco la posición evidente sería la suya, hay un sándwich en la mitad, en la zona alrededor de la autopista hay un pedazo donde no hay reserva pues cómo vamos a garantizar que las especies pasen de un lado a otro. Lo ideal es que no haya desarrollo urbano en ese pedazo alrededor de la autopista norte y pues que permitiera la conectividad del lado oriental de la reserva con el lado occidental. Esa es la posición un poco que tendría uno por sentido común simplemente viendo un mapa. Entonces yo le dije eso, ¿por qué ustedes pues cuando desarrollaron el proyecto no pues garantizaron la conectividad ahí, que es donde parece que la quiere mucha gente? Y lo que me dijo él es, mire, nosotros hicimos un estudio del flujo de la biodiversidad especie por especie de Oriente a Occidente. Y la verdad es que las especies se mueven es alrededor de los cuerpos de agua, de las quebradas, que no es ahí. Y por eso lo planteamos de la forma original. Mm, Aunque eso no se vea tan coherente en el mapa, pues digamos, biológicamente eso fue lo que encontramos nosotros. ¿Usted ha oído esa perspectiva, Sergio? ¿Qué opina de eso? Mira, Diego, yo tengo entendido que precisamente la conectividad se planteó justamente por ese sector, porque en esa zona queda el Boquerón de Torca. Cuando tú ves los cerros orientales a la altura de la calle 200, entre 222 y 235, más o menos, encuentras una discontinuidad geográfica en los cerros orientales. Encuentras más o menos lo que tú ves en Monserrate cuando tú estás, digamos, parado a la altura de la estación de las aguas, para ponerlo, digamos así, en términos prácticos, ves que hay como una ruptura entre las montañas, ¿no? Y nos explicaban que por ese boquerón entran las corrientes de, digamos, los vientos que vienen de la Amazonía, que arrastran toda la lluvia, que arrastran toda la humedad que posibilitan las lluvias en la sabana de Bogotá. Precisamente ese boquerón permite, digamos, garantiza esa cuestión y garantiza también el flujo de algunas especies. Además de eso, hay un ecosistema del cual muy poco se habla, que es el páramo azonal de Torca, el Valle del Silencio. Es un páramo que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es un páramo azonal que es súper extraño, o sea, encontrarte un páramo a 2.600 metros sobre el nivel del mar es, pues, no se puede, porque es que los páramos están casi a los 3.000 y más allá. Entonces, este ecosistema del cual muy poco se ha hablado y que pues les invito a que lo investiguen, incluso hay videos sobre el páramo azonal, el Valle del Silencio, se encuentra justamente en esa zona que da en línea recta con esa área de conectividad entre los dos polígonos. Tengo entendido que cuando se hizo la delimitación, se hizo con esa razón científica y biológica. Ok, pero sácame esta duda. La delimitación original es la que está, ¿cierto? Exacto, sí, la que está. Pero desde ese entonces, desde la época pues del profesor Van der Hamen y de los expertos, pues estaba esa restricción alrededor de la autopista. Digamos que eso ya no era zona rural, sino es Sí, una no, zona estaba. de expansión, ¿cierto? Cuando el profesor Van der Hamen hizo el estudio, estamos hablando de entre el año 98 y el año 2000, Bogotá hasta ahora estaba discutiendo su plan de ordenamiento territorial. Es decir, cuando ya el post-norte fue, digamos, ¿cómo decirlo? Fue pensado de esa forma, ¿sí?
el profesor Van der Hamen y todo el panel de expertos ya había dirimido sobre esa zona de conexión. Entonces, lo que de alguna forma se pensaba era que más adelante en el futuro, cuando se hiciera ese desarrollo urbanístico que se iba a dar con toda seguridad, digamos, se tuviera en cuenta ese tapón, esa franja que son aproximadamente 800 metros, que se garantizara como una zona verde, como una área natural fuera de urbanización. Entonces, eso era lo que se tenía pensado hacia esos años, hacia entre el 98 y el 2000. Y pues ya en estos años han pasado otros sucesos que pues han dificultado ese tema. Bueno, María Isabel, tenemos una última pregunta. Sí, pregunta Carolina Herrera. Una pregunta para Sergio. ¿Por qué no es bueno conectarse con otro municipio, como Chía, por ejemplo? Qué bueno. Bueno, digamos que incluso el mismo profesor Van der Hamen en sus estudios hablaba de la conurbación como una problemática que se iba a ver en los siguientes años entre Bogotá y los siguientes municipios. Y es que hay un problema, digamos, yo pongo mucho el ejemplo de Bogotá y Soacha, porque vemos que hay un desorden desde el punto de vista territorial bastante grande, más allá de lo ambiental, desde el tema de seguridad, desde el tema de movilidad, desde el tema de poner de acuerdo a los dos, digamos, a los dos entes territoriales para llevar a cabo proyectos en conjunto y de alguna forma el hecho de que cada municipio crezca de forma compacta y de forma de alguna forma cercana a su plaza fundacional permite que la administración pueda ser más eficiente. Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, pues el hecho de que tú crees una gran mancha urbana, pues esto se va a ver retribuido en, digamos, pérdida de área de zona rural para, digamos, todo el tema de cultivo de alimentos, por ejemplo. El tema de la conurbación, digamos, lo vemos hoy en día en ciudades como Los Ángeles, como Ciudad de México, que son ciudades grandísimas para todo el tema de movilidad. La gente dura más de 3, 4 horas en su automóvil y son ciudades bastante dispersas y bastante expandidas que no tienen unos límites definidos y esto dificulta y esto desde el punto de vista, digamos, de generación de dióxido de carbono, pues resulta una gran mancha que se vuelve incontrolable. Entonces yo sí creo que las ciudades deben crecer de forma compacta y no seguir estos ejemplos de esas megaciudades que generan tantos problemas desde el punto de vista social y ambiental. Bueno, Sergio, creo que nos toca dejar ahí por hoy, pero me alegra mucho haberlo tenido, haberlo escuchado hablar de su visión pues de la reserva y de la bioregión. Estoy seguro que seguiremos hablando de esto. Esto es un tema pues que seguirá vigente durante muchos años. Y pues en parte lo que estos espacios me ofrecen a mí en particular es contactos que saben de toda clase de cosas. Entonces lo seguiré consultando. Invito a los demás que nos han seguido a que si les interesa este tema, pues me tomo la confianza de pedirles que contacten a Sergio, porque normalmente a uno le encanta hablar con la gente de los temas que a uno le gusta. Entonces, pues muchas gracias, Sergio. No, Diego, muchas gracias a ti, al equipo de trabajo y pues a todas las personas que se conectaron el día de hoy y por supuesto, los interesados en conocer más a profundidad de estos temas relacionados con la Reserva Van der Hamen y con las áreas rurales del norte de Bogotá y los municipios, pueden seguirme en Twitter como @burgosun, también las redes sociales de la Reserva Van der Hamen, Reserva Van der Hamen, @Reserva Van der Hamen, lo encuentran así en Twitter y en Instagram. Y pues nada, invitados a seguir interesados en estos debates de ciudad y pues gracias Diego y ojalá que estos temas sean incluidos en la discusión del POD y la región metropolitana porque estamos seguros que son trascendentales para el futuro del territorio. Muchas gracias. Chao, mil gracias a todos. Chao Diego, gracias.